La medicina puede decir, explicar verdaderamente lo que es la salud, ya te digo no. ¿Cómo le podemos explicar al mundo esto que vos, con tanto tiempo y tanta dedicación, llamaste terapia akáshica? Y yo te decía, mirá, esto es una ruptura paradigmática porque estamos hablando del hombre desde otro lugar. Y entonces, ¿cómo hacer para lograr un desarrollo armonioso del hombre, de cuerpo, mente y espíritu, sin preocuparnos de los límites de la medicina, de la psicología y de las religiones? La palabra clave se llama bioenergía. Y vos me mirabas con cara de preocupado y me decías, pero ¿realmente nos creerán? ¿Podremos? Y yo te decía, sí, Eric, sí, vamos a poder. ¿Por qué? Porque vos descubriste dónde está el secreto del hombre. Hola, buenas noches a todos. Realmente este video me emociona porque escucharlo a mi amigo, las cosas que hemos vivido, las cosas que fuimos desarrollando. Bueno, en el grupo hay chicos que lo han conocido en lo personal a Eric. Y, vamos un minutito, tenemos que corregir algo técnico. ¿Listo? Perfecto. Entonces, le decía que esas vivencias son las que quiero hoy contarles, porque de estas charlas con Eric, de estos encuentros con Eric, de toda esta revisión de lo que él fue trabajando como gran maestro, que fue en la videncia, y yo, por otro lado, le fui echando todo este enfoque en un sentido y en un plano dentro de la lógica real, como es la psicología, y fuimos armando y construyendo lo que en un primer momento se llamó terapia akáshica, y después, con el correr del tiempo, fuimos cambiando el nombre y hoy se llama Sistema Terapéutico Bioenergético. El porqué del cambio es muy simple, porque en realidad no hacemos terapia sobre la akasha, sino hacemos terapia sobre las estructuras energéticas. Ya les voy a contar cómo se hace. Y después, digamos, les voy a ir contando también cómo nos tenemos que ir entrenando para esto. Bien, pero les voy a contar algo fundamental que tiene que ver con lo que escuchábamos en el video. En esas charlas y en esas reuniones, cuando yo le decía, Eric, claro que se puede, Eric tenía mucho miedo a que nos trataran como locos o desenfocados, o que estábamos haciendo algo por fuera de una práctica que se llamaría como una mala praxis o hasta un juris, ¿no? Entonces, yo le decía, mira, Eric, si nosotros construimos una teoría, aplicamos un método terapéutico y cuantificamos los resultados, estamos sosteniendo esta práctica de la cual nosotros vemos, deducimos y analizamos. ¿De qué se trata? Eric, a lo largo de su vida, siempre fue una persona autodidacta, fue una persona que el mundo, en su historia, en su vida, se fue encontrando con grandes secretos. En el año 80, Eric tenía un programa de televisión en Francia donde él, a través del hipnotismo, enseñaba a automatizar comportamientos. Por ejemplo, en una hora, a través del hipnotismo, enseñaba a escribir a máquina, o manejar un auto, o en un mes aprender un idioma. Él, después que salió de Francia, vino a Argentina, porque se había cansado de trabajar en todo esto, y de alguna manera es como que él vino y empezó a trabajar en todo lo que fue el proceso esotérico. ¿Qué significa? Empezar a trabajar y a leer todo lo que eran las estructuras negativas y cómo de alguna manera influenciaba en la vida de sus consultantes.
Él armaba todo un trabajo para ir desprogramando toda esta negatividad y que las personas se vayan liberando. Cuando comenzó nuestro encuentro, cuando lo comencé a escuchar, cuando fuimos de alguna manera trabajando en conjunto, me fui formando con él, fui leyendo sus libros, fui leyendo sus escritos, le empecé a decir, Eric, acá estamos armando una cultura paradigmática, porque estamos viendo y enfocando al ser humano desde un lugar totalmente distinto. Entonces él me miraba y me decía, explícame cómo es esto. Claro, nosotros estamos diciendo que el hombre no almacena todo en su sistema neuronal, sino que hay una estructura bioenergética que lo predetermina en la formación de toda su estructura emocional. Imagínense, chicos, que esto realmente es una lectura totalmente distinta. Sobre todo para mí, como psicólogo, poder darme cuenta que empezamos a descubrir lo que Jung, como fundador de la terapia gestáltica, no pudo llegar a terminar de comprender. Por eso él habla del inconsciente primario como un inconsciente colectivo de todo. O sea, es como que a lo largo de todo este desarrollo siempre leímos, analizamos y estudiamos al cuerpo humano como un procesador. Este cuerpo humano como procesador, como unidad cerrada, creemos que todo lo almacena en sus neuronas, en sus células, y que el cuerpo, digamos, de alguna manera habla en la manifestación de lo físico. Cuando empezamos a ver cómo juega esta manifestación de lo físico, empezamos a hacer agua. Entonces ahí empezamos a recurrir de alguna manera a una lectura distinta. Claro, ¿qué significa esto? Que si lo analizamos solamente desde el lugar del discurso, no vamos a estudiar todo lo que es la estructura del movimiento generadora del discurso. Ahora lo voy a decir un poquito enredado, después lo voy a ir desarrollando un poquito más claro y más simple. ¿Por qué? Porque es tan complejo que hay que bajarlo a un plano de simpleza. A medida que vamos estudiando con Eric y vamos comprendiendo, fuimos viendo cómo las estructuras energéticas que almacenan información. Entonces, esa información, nosotros como materia, vamos a verlo de esta manera. Primero, lo que es nuestra estructura humana, como el cuerpo, y la bioenergía como la estructura energética. Cuando se funde, forma y crea ese ser humano, porque el ser, el sentido del ser, es el acople de toda la información que se manifiesta en la materia. Este acople que se manifiesta en la materia, lo que forma es ese cuerpo que Maturana lo define autopoiético. ¿Qué significa? Es una unidad cerrada que crea su propia información, que desarrolla su propia conciencia. Quiere decir que cuando hablamos del ser humano, hablamos de un ser complejo. Hablamos de un ser en una dimensión. Bien, este ser en esta dimensión, este ser complejo, almacena una cantidad de información que tiene que entrar dentro del marco de la realidad. Ahora bien, entonces, en ese marco de la realidad que vamos a ir viendo, vamos viendo cómo se va conjugando toda nuestra estructura en el existir. ¿Por qué?
porque es como nos manifestamos. Entonces, cuando nos manifestamos, manifestamos toda esta sabiduría, manifestamos y procesamos toda la información a través de toda esta estructura. Como bien recién nos decía una compañera en un mensaje, el análisis del discurso. Cuando nosotros trabajamos como psicólogos, en las distintas disciplinas, sea psicoanálisis, gestáltica, sistémica, analizamos todo el tiempo el canal discursivo, o la forma proyectiva, o la emoción que se manifiesta, y decimos lo que emerge de adentro. Estas lecturas, en el cual vamos trabajando los planos discursivos, porque cuando hablamos, el lenguaje se compone de un elemento simbólico, que significa de que cuando hablamos en todo se nos genera una representación. ¿Ah? Un plano real, decimos, estamos hablando de esto, y un plano imaginario del tal vez quizás. Bien, ¿qué pasa? En todos estos planos hablamos desde nuestro cerebro y el análisis de nuestro discurso. Por lo tanto, el psicólogo analiza y estudia lo que la persona habla y busca a través de sus vivencias dónde emerge el trauma o dónde está el conflicto. Ahora, esto es lo que yo me formé como psicólogo y apliqué mi técnica por 20 años. Cuando lo encuentro y me encuentro con toda esta teoría que venía desarrollando Barone, de repente descubro que toda esta información de mis vínculos, de mi historia, de mi aprendizaje, de mis vivencias, de mis relaciones con el otro, están predeterminadas por toda la historia que vengo atravesando a lo largo de distintas encarnaciones, que de alguna manera me predeterminan en la formación de toda mi estructura emocional. ¿Qué significa? Que cuando yo nazco, no nazco en cero. Es como que estoy tan predeterminado que esta historia hace que yo asimile todos estos estímulos con una particularidad. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque Eric desarrolló en su teoría que todo aprendizaje crea un patrón de automatización, un patrón resolutivo. Ese patrón resolutivo es un patrón que somatizamos. Por lo tanto, las sensaciones las codificamos de acuerdo a la lógica de lo aprendido. A ver, ¿qué significa la lógica de lo aprendido? Significa que hacemos y vemos y analizamos y vivenciamos estas experiencias con patrones que no entran dentro de nuestra lógica y de nuestra realidad, pero que de alguna manera nos llevan a enfrentar la vida como con una mochila. ¿Está? Entonces, esta mochila es la que nos confunde. ¿Por qué? Porque no podemos comprender de qué se trata. Entonces ahí entramos a conflictuarnos. Cuando nos vamos conflictuando, es que significa que hay sensaciones en mi cuerpo que no lo puedo comprender, que no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque son vivencias. Esas vivencias están guardadas en la estructura bioenergética. Les voy a explicar otra cosita que se me está pasando. ¿Por qué podemos hacer lecturas de vidas pasadas? ¿Por qué podemos hacer lecturas de los registros akáshicos? ¿Por qué podemos hacer lecturas en una tirada de tarot? ¿Por qué podemos hacer lecturas en las runas? Porque tenemos la capacidad de leer la información almacenada en la estructura energética.
La información almacenada en la estructura energética es donde está ese saber que venimos acumulando. Entonces, cuando Brian Weiss, digamos, trabajaba con su paciente y lo llevaba a un estado de regresión, quiere decir que esa persona estaba analizando y hablando de su estructura energética y de la información en su estructura energética. Si bien todos tenemos esta capacidad, hoy no estamos ni preparados ni energéticamente evolucionados como para poder vivir la vida desde esta estructura energética. O convivir permanentemente con esta lectura energética. ¿Por qué? Porque no es tan simple. Al cuerpo hay que entrenarlo. Al cuerpo hay que prepararlo. Y hay que ir despertando progresivamente la conciencia para que podamos ser conscientes de lo que percibimos. Cuando fui, digamos, estudiando y aplicando las técnicas con varones, de las cuales después fui describiéndolas y de alguna manera sistematizando esta práctica, o sea, esto significa que lo que Eric leía naturalmente, yo lo fui desarrollando en una práctica para que todos la pudiéramos aprender desde un lugar de evidente. Lo que él tenía en su evidencia natural, yo desarrollé una técnica para generar la misma lectura que Eric en su evidencia natural. ¿Por qué? Porque cuando lo íbamos a ver a Eric al consultorio, Eric te decía, tenés una bioenergía que te corre negativa o negra, que la veía como una víbora, que entra por tu garganta, sale por tu boca y te mastica la oreja. Él veía el movimiento energético y lo representaba en un objeto simbólico. Pero esto obviamente que tiene una causa. Entonces, estudiábamos la causa. La causa podían ser maldiciones, o la causa podrían ser pensamientos negativos. Bien, muchas causas que traíamos de aprendizajes y vivencias de vidas pasadas. ¿Con qué me encuentro? Que en este proceso que fuimos trabajando, pudimos ir descubriendo la goma que borra estos aprendizajes, estas huellas, estas vivencias que de alguna manera nos hicieron nacer predeterminados por una dolencia. ¿Cómo es esto? ¿Vieron cuando ustedes sienten y dicen, no me entiendo, es como que ustedes sienten sensaciones que no le pueden dar ni lógica ni razón, cuando ustedes de repente luchan en la vida por no sé qué, pero la vivo luchando y siento que me siento mal y busco respuesta y no la encuentro? Es porque toda esa información está almacenada en la estructura energética, no entra en la lógica y en la razón. Por eso que nuestro trabajo, de alguna manera, es un eslabón. Ese eslabón es el eslabón, digamos, en el cual vamos viendo y vamos descubriendo cómo esta estructura energética predetermina a la formación de la estructura física y también, de alguna manera, nos predispone a enfermar físicamente. ¿Por qué? Porque esa información hace que padezcamos en la vida. Porque, digamos, vivir por fuera de una armonía hace que luchemos todo el tiempo en una palabra que es muy común que se llama resiliencia. Es como que estamos todo el tiempo resilienciando, tratando de sobrevivir, tratando de ver cómo encuentro, tratando de encontrar un sentido, tratando de buscar de alguna manera situaciones que me sean placenteras, hasta que de alguna manera me armo, me disfrazo de un algo para poder subsistir. Porque si no subsisto, porque si no pertenezco, porque si no soy reconocido, si no soy amado, siento
que puedo morir. Estas angustias, que son angustias existenciales, no la podemos revertir desde ningún método psicoterapéutico si no borramos las huellas bioenergéticas. Y esto fue lo que fui descubriendo a lo largo de toda esta práctica. Ahora bien, también hay que empezar a comprendernos. ¿Quién somos como seres humanos? El ser humano es tan profundo que somos, en el reino animal, la única, dentro de las especies del reino animal, somos los únicos que tenemos una identidad propia. Tenemos una inteligencia propia. Vergamos por nuestro propio derecho. Por eso Maturana dice, somos una unidad cerrada, que generamos nuestro propio trabajo para subsistir. Como unidad cerrada, compartimos dentro de una estructura, porque creamos, desarrollamos, buscamos forma para poder interactuar con otras estructuras. Por eso creamos la estructura social. Ahora bien, esa estructura social de alguna manera nos predetermina, porque tenemos que convivir con el otro. Generamos reglas y vamos trabajando dentro de un orden. En ese orden tenemos que ir manifestándonos y tenemos que ir armando este interjuego. En ese juego y en este orden, fíjense en qué compleja que es la estructura. Nos enfrentamos a la publicidad, nos enfrentamos a la cultura, nos enfrentamos a las reglas sociales, al prejuicio, a la moral, a la religión. Y en todas estas reglas aparece nuestro gran desafío: descubrirnos quiénes somos. ¿Cómo llegamos a descubrirnos en quiénes somos? Dentro de esta estructura. ¿Por qué? Porque científicamente no somos el mono de Darwin, ni tampoco somos ese ser humano que está hecho para morir e ir a la diestra de Dios o al infierno. Como seres humanos cargamos una misión. Como seres humanos cargamos con una responsabilidad. Estamos preparados estructuralmente desde lo bioenergético para cumplir ese rol. Eso se llama misión espiritual. Nuestro rol y nuestra función nos lleva a tener que desarrollarnos en esa estructura. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando encontramos esa información que nos compete, se nos despeja esos padeceres, porque lo borramos, se nos despeja ese padecer, encontramos nuestro verdadero sentido y se nos abre el camino en la vida. Es literal, porque esto pasa en toda la gente que hace este tipo de terapia. Se desbloquean, se destraban, encuentran ese sentido a la vida. Por eso, el sistema terapéutico bioenergético es un eslabón entre la ciencia y lo esotérico. Cuando hablamos de esoterismo, y esto es un tema del cual yo de a poquito me quiero ir alejando, esas viejas medicina esotérica era la medicina que manipulaba a través del ritual la bioenergía para crear una sanación, o tomaba toda la herboterapia y decían como que se le aplicaba una magia para buscar una sanación en el cuerpo, hasta que aparece el método científico cuando el cuerpo lo abren y dicen, che, esto no es una magia negra, esto es un problema de hígado por esto, por esto y por esto. Entonces es como que entramos, salimos de lo esotérico y entramos en el marco científico, pero nos fuimos tanto a los extremos que ahora tenemos que empezar a encontrar el equilibrio. ¿Cuál equilibrio? Que la ciencia comprenda que la información no solo está en el cuerpo, sino en la bioenergía, que de alguna manera se holografía y le baja una información a la materia como cuerpo para que el cuerpo procese toda esa información. Bien, claro,
Esotérico se llama a lo que de alguna manera hablamos del mundo mágico o del milagro. ¿Y qué es lo mágico y lo milagro? Lo milagroso, perdón. Lo mágico y lo milagroso es lo que no tiene lógica, lo que no tiene razón, lo que no es empírico. Pero si nosotros demostramos que la bioenergía es empírica porque se palpa y se siente, y si nosotros demostramos que la bioenergía se programa, y si nosotros podemos demostrar que cuando desprogramamos, generamos una liberación del cuerpo físico y entramos en un orden sistémico, esto significa que podemos empezar a fluir en un estado de armonía, quiere decir que el sistema terapéutico bioenergético es ese eslabón de la liberación que te lleva a un estado de armonía, porque de repente te empezás a encontrar en ese fluir y vas descubriendo toda esa información que está en tu interior y te genera mucho alivio y paz. ¿Por qué? Porque no hay más conflicto. Al no haber más conflicto, tengo que aprender a tengo que aprender a vivir sin el ruido de lo neurótico. ¿Qué significa? Del pensamiento. Yo debo, yo tengo que hacer, yo tengo que ir, yo tengo que poner. Entonces, esos ruidos, esos trastornos de ansiedades, son producto de traumas no resueltos. Con el sistema terapéutico bioenergético borramos estos traumas. Y la bioenergía se programa. ¿Y saben quién nos enseñó esto? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es el milagro de Cristo? Cristo, cuando tenía que, digamos, multiplicar los panes, oraba, le pedía al Padre, dice la Biblia, aplicaba la energía sobre la materia y la duplicaba la materia. Cuando tenía que resucitar un muerto, oraba, tomaba la bioenergía, la aplicaba y le cambiaba la composición molecular al cuerpo. Esto es un milagro. O sea, es esa capacidad que nosotros tenemos de tomar la bioenergía, aplicarla sobre la materia y transformar la materia. Entonces lo milagroso no es tan milagroso y lo mágico no es tan mágico. Es una capacidad que tiene todo ser humano para generarse un bienestar y para sanar al otro. A medida que vamos avanzando en todo este proceso, obviamente que fuimos y estamos, digamos, llevando esto a un proceso de estudio e investigación. ¿Por qué? Porque nos interesa ver cómo ayudar o cómo sanar a las personas en adicción. Estamos aplicando los tratamientos en autismo y, en fin, y estamos, digamos, desarrollando distintos tipos de tratamiento y cuantificando en los pacientes normales. ¿Qué es una estructura energética y de salud integral? El cuerpo físico, que está, digamos, también interactuando con la estructura energética, hace que cada estructura energética le aporte al cuerpo físico una capacidad en el movimiento de la información. ¿Qué significa? Algo simple. Tenemos el chakra corona. El chakra corona recibe la información de las energías cósmicas. Las energías cósmicas nos permiten encontrar la conciencia para resolver o orientarnos y realmente ir más allá de lo que todo el tiempo vemos. Las energías, digamos, cósmicas son fundamentales para nuestra creatividad, para nuestra capacidad resolutiva. Si el cuerpo digamos, de la conciencia se encuentra bloqueado, la persona tiene un comportamiento estructurado, rígido, hace lo correcto y tiene miedo de no poder resolver los problemas. Entonces, hace que su conciencia esté bloqueada y no toma conciencia de sí mismo. Esto es uno de los cuerpos, ¿no? Porque cuando hablamos de la estructura bioenergética hablamos de los chakras, de los meridianos, de los 18 cuerpos, también de los fetos, que son potenciales y dones que tenemos que desarrollar. Toda esa estructura energética es la procesadora de la información, que la pasa al cuerpo para que el cerebro la codifique. Cuando muchas veces entramos, hay un bloqueo
entre el cuerpo del alma y el cuerpo mental hace que el yo soy y el yo que se forma, que proyecta sobre el ego, digamos, se separen, se disocien. Entonces es como que la persona se pone muy ansiosa y vive todo el tiempo en el plano de lo mental. No se puede expandir. Cuando lo desbloqueamos y se nivela, es como que ahí es donde empezamos a descubrir el sentido del yo soy, la entrada al self, la construcción de mi ser más puro, donde voy llegando a un plano mucho más profundo. Claro, lo que pasa es que hablar del falso self, a yo no lo podemos poner como un falso self, porque en realidad el falso self está hablado desde, no me acuerdo de qué teoría y de qué autor, pero en realidad nosotros construimos en nuestra estructura emocional ese yo que tiene que ver con el Edipo, con esto que espejamos y formamos del vínculo paterno. El verdadero self es, digamos, tiene que ver con nuestra salud integral. ¿Por qué? ¿Cuándo encontramos ese self? Cuando equilibramos todos nuestros centros energéticos y cuando aprendemos cuál es nuestra misión espiritual. ¿Por qué? Porque la misión espiritual le da sentido a la vida. Ahora, hay algo que tenemos que comprender. Todo esto que yo cuento y les relato, en ustedes dice, esto es así, no lo entiendo, no estoy de acuerdo. La verdad que está almacenada cada uno en ustedes es como que es una verdad intuitiva. Yo me encuentro con mi self cuando intuitivamente voy descubriendo eso que yo sé, pero no sé qué sé. Es como que estoy ahí dando vuelta intuitivamente en busca de una respuesta. Cuando encuentro esta respuesta, me conecto con mi ser. Pero para poder lograr esto es fundamental ir limpiando la estructura bioenergética para que el cuerpo comience a trabajar en un flujo energético que lo expanda. Cuando el cuerpo comienza a expandirse, entramos en lo que llamamos el salto cuántico de conciencia. ¿Por qué? Porque de repente comienzo a comprender eso que yo sé que sé, y de repente me doy cuenta y digo, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quiero. Lo tomo, lo instrumento y hago un salto cuántico porque mi cuerpo bioenergético comienza a expandirse sobre mi cuerpo físico. Y ahí voy entrando en un estado de armonía. Vivir en armonía no es vivir sin problemas. Vivir en armonía es vivir equilibrado. Quiere decir que cuando tengo un problema, lo resuelvo con una dinámica de tal manera que no queda redundando en un pesar en mi cuerpo y cuando tengo un problema se evacúa lo suficientemente rápido como para no intoxicarme. Esto es vivir en armonía. Maxi, pásame la próxima. Cuando vamos trabajando en esta lectura, claro, es como que este es el proceso terapéutico, ¿no? Es ir limpiando, analizando y estudiando. Cuando tenemos que formar a un terapeuta en la escuela, estamos formando a un ser humano que va a trabajar dentro de las estructuras energéticas. Por lo tanto, la formación de un terapeuta implica todo un trabajo interno para que esta persona pueda aumentar su capacidad de fluir energéticamente. Les vuelvo a repetir, el flujo energético es información. ¿Qué pasa con la persona que no se prepara? No puede acceder a la evidencia, porque se marea, se bloquea, se pierde, se empieza a sintomatizar. Esto es algo simple. ¿Vieron cuando ustedes ven que aparece un cura sanador o algún sanador que le impone las manos y la persona se cae? Bueno, lo que hace, que llaman sanación, no es una sanación, es poner una cantidad de energía sobre el cuerpo que el cuerpo no tolera y la persona se marea y se cae.
Entonces se están alterando el equilibrio energético del cuerpo físico. Por eso, entrenarte como terapeuta implica que vos prepares tu cuerpo y prepares tu flujo. Pero quiero aclararte una cosa. Entrenarte como terapeuta en estos cursos no significa que tengas que entrenarte para atender gente. También podés ser vos tu propio terapeuta. Vos, teniendo tu videncia, podés, digamos, trabajar todo el tiempo con los tuyos como para crear una estructura energética que te permita vivir una vida en armonía y en equilibrio. Esto implica poder trabajar con ventanas angelicales en tu casa, como para crear un feng shui en tu ambiente, crear, digamos, alfombras que de alguna manera te permitan dormir en una paz y en una armonía. Bien, hay un montón de elementos que tenemos a nivel bioenergético para expandirte. Pero claro, siempre necesitas de la evidencia o de un terapeuta como para que te diga lo que estás necesitando para tu evolución y tu equilibrio. Por eso, cuando yo te digo formarte como terapeuta, podés trabajar o con gente o podés trabajar en tu propia vida, en tu propia armonía, en la de los tuyos, en la de tu casa, en la de tu mundo. Cuando hay un tema que se me está escapando que no es menor. El abordaje terapéutico implica no solo, desde la estructura bioenergética, no solo limpiar esas alteraciones bioenergéticas, sino también hay técnicas de trabajos en ingeniería, que le llamamos ingeniería, que es aumentar el caudal y el flujo o generar patrones energéticos que aumenten mi potencial intelectual y mi potencial físico. En la formación de los terapeutas vamos a trabajar con el amplificador de poder mental, que después se lo voy a mostrar, que es una herramienta para potenciar el flujo. ¿Qué significa? Que yo puedo trabajar, puedo generarme un patrón para sacar en lo profundo de mi ser todo ese potencial dormido durante muchas encarnaciones que se bloqueó producto de ese problema que me tocó vivir. Y ustedes me preguntarán, ¿pero la historia realmente condiciona y tanto? A ver, chicos, guerras, muertes, abusos, saqueos, maltrato, porque hoy lo que vivimos en la libertad de las estructuras, que existe la ley, que existe el derecho humano, que existe el respeto, 50, 70 años atrás esto no existía. Hoy podemos hablar el respeto en lo femenino, el respeto en el género. Hace 20 años atrás es como que estaba como perdido. Entonces, hoy vamos tomando conciencia de lo que es el respeto por el otro y el respeto por la individualidad. Entonces, todo esto lo cargamos en nuestra estructura. Por eso, formarnos como terapeuta implica un cambio muy profundo en nuestra vida. ¿Qué significa irte transformándote en un vidente? Las evidencias que nosotros hacemos es una evidencia abierta. Por lo tanto, no es una evidencia que se sustenta en la adivinanza. Es una evidencia que apuntamos a buscar las alteraciones sobre las estructuras energéticas. Por ejemplo, si yo, acá la tengo enfrente a Miriam, si yo tengo que entrar en las estructuras de Miriam, voy a agarrar y voy a decir que me muestren cuál es la alteración bioenergética mayor constitutiva en Miriam. Y voy a ver cómo el flujo energético está bloqueado y qué efecto producen en el comportamiento y en la estructura emocional de Miriam. Miriam, permitime en esto. Porque no estoy haciendo una evidencia natural, porque, por favor, en esto quiero que entiendan que esto se hace con la máquina de visión multidimensional. Supongamos que Miriam trae una maldición social de una vida pasada que la llevó a morir en la horca, porque fue una persona sanadora en su momento, entonces viene la Inquisición y la mandó a morir en la horca.
Las personas que padecieron por estas maldiciones tienen una característica. Tienen el chakra garganta bloqueado, el chakra del corazón cerrado, y por lo tanto son personas que son muy conscientes de lo que son en sí mismas, pero todo el tiempo tienen miedo a expresarse, porque tienen miedo a ser juzgada, porque tienen miedo a activar sus dones, porque tienen miedo a volver a morir a partir del prejuicio del otro. Claro, si lo llevan al psicoanalista, el psicoanalista le va a decir, bueno, vamos a ver el padre tirano que actuó en el Edipo, y que a usted, de alguna manera, este padre tirano que actuó en el Edipo, no le permite encontrarse con su libertad de ser. El terapeuta bioenergético le va a decir, Miriam, estás ahorcada, Miriam, estás inhibida, y Miriam, no te podés expandir. ¿Qué hacemos? Creamos un plan terapéutico para desprogramar esa vivencia que no te permite poder fluir y posicionarte. ¿No? Bien, pero ojo, eso es uno. Después hay que ir trabajando las remanencias. ¿Está? ¿Por qué? Porque el vidente, cuando lo vio, el vidente cuando lo analizó, el vidente cuando lo estudió, lo diagnosticó. Ser un vidente para nosotros es como tener un tomógrafo. Es como que meto a la estructura energética del consultante en un tomógrafo. Claro, ¿ya? Para leer las fotitos de una tomografía hay que ser médico. Bien, acá para leer la evidencia tenemos que ser videntes. Por eso, una vez que armamos la evidencia, desarrollamos un programa terapéutico. El programa terapéutico consta en 4 bloques. El primer bloque se trabaja cuál es la alteración mayor constitutiva, o sea, cuál es la alteración que yo traigo de vidas pasadas que influenciaron en la formación de mi estructura. Después trabajo todas las remanencias. ¿Por qué? Porque de alguna manera este bloqueo crearon bloqueos asociados a este primer bloqueo. Una vez que limpiamos y desprogramamos toda la estructura principal y la remanencia, pasamos al tercer bloque, que es la información del genoma materno y paterno. ¿Por qué? Porque también traemos las informaciones de la estructura, digamos, bioenergética de mamá y de papá. La remanencia significa eso que está dando vuelta, que se asocia en una cadena, ¿no? Es como que muchas veces, si yo tuve una maldición en una vida pasada, puede ser que desarrolle un pensamiento negativo de que tengo miedo, no voy a ser una persona capaz. Entonces, eliminamos la maldición, eliminamos el pensamiento negativo, y probablemente eliminemos un autocastigo que se puede ir generando toda alteración energética que queda como consecuencia del proceso primario. Esas son las remanencias. Una vez que eliminamos el genoma materno y el genoma paterno, que esto es muy parecido a lo que hoy hablamos en la constelación. En realidad, el terapeuta no analiza la historia, lo que pasó dentro de el sistema familiar, sino nosotros analizamos cuáles son las alteraciones que recibimos. O sea, que si el tío o el abuelo fueron en una vida pasada maldecidos y fueron víctimas a lo mejor en una guerra, hizo que de alguna manera en este óvulo energético haya un miedo o un pensamiento negativo, se hayan generado pactos de no abandonos, yo voy a analizar el pacto, no lo vivido. Y voy a ver cómo desprogramo esa estructura energética que continúa generando un bloqueo sobre mi estructura emocional y mi estructura física. Y después, en el cuarto y último bloque, trabajamos la estructura álmica. ¿Qué significa la estructura álmica? Es esa información, ese ser, es como decir, pongo mi alma en el diván. Quiere decir que yo voy viendo cuáles fueron todos los bloqueos que fue viviendo
esta estructura energética que me da un sentido propio, que le da un sentido a mi vida, que me da una identidad en lo que soy hoy, cómo la limpio, cómo la corrijo, cómo la potencio, cómo la elevo. Por eso voy a trabajar dones, por eso voy a trabajar toda esa fuerza energética que necesitamos para poder comenzar todo ese proceso de evolución que necesito para entrar ¿en qué? En mi objetivo terapéutico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Bien, es la evolución, es la armonía, es mi paz interior, es encontrar ese sentido de vida. ¿Está? Bien, en ese sentido, en esta evolución, yo tengo que ir descubriendo mi camino, tengo que ir dándole, voy a entrar en esa armonía. ¿Y saben qué se siente, chicos? Se siente una sensación de vivir en un estado como de eternidad, como que fluyo, pero no un fluir, camino, transito, la vida es agradable, la vida es armonía. No significa que no tengamos problemas, pero la vida se destraba. Literalmente, se nos destraba la vida y comenzamos a recibir o a encontrar lo que estamos buscando en nuestro interior. Esa es la evolución. Bien, acá les muestro, como para ir redondeando un poquito más la charla, acá les muestro las dos herramientas fundamentales que tiene hoy un terapeuta y una persona que quiere vivir en el desarrollo de una vida en una evolución bioenergética. A mi izquierda, o digamos, vemos la máquina de visión multidimensional. La máquina de visión multidimensional es la máquina de evidencia. Tiene distintas llaves y esto requiere todo un entrenamiento. La máquina de visión multidimensional se trabaja en 3 etapas, o tiene tres módulos de trabajo. El primer módulo es el analógico, por el sí o por el no. El segundo módulo es donde vemos y percibimos la estructura energética. Y el tercer módulo se trabaja en los planos espirituales. Esta es la máquina de visión multidimensional. Y del otro lado tenemos el amplificador de poder mental. El amplificador de poder mental nos permite como adquirir todo ese potencial energético, desarrollar esa estructura energética que tenemos para poder expandirnos como en nuestro existir. Es como para poder ir aprendiendo y para poder desarrollarnos y evolucionar. Bien, estas dos artesanías son fundamentales para nuestro trabajo. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en todo esto? Es poder vivir una vida en armonía, poder llevar a nuestros pacientes que tratamos a vivir una vida en armonía, en liberación, en la paz interior. Y fíjense que es el primer programa terapéutico que se enfoca en el desarrollo de la armonía. Eric le gustaba decirse, o se autodenominaba como el filósofo de la conciencia. Y la conciencia es lo que te da libertad. Y realmente él desarrolló toda una estructura de trabajo para potenciar esa conciencia necesaria para encontrar la libertad, para encontrar el sentido del existir. Y esto realmente, chicos, existe, es viable, no es tan complejo, pero sí tenemos que desarrollar y encontrar siempre la técnica. El diagnóstico, el tratamiento asertivo y el proceso que necesitamos para potenciar toda esa estructura energética. Bueno, les voy a dejar de hablar tanto y quiero que escuchen a estos testimonios que realmente son personas que me acompañaron y son personas con las cuales trabajamos durante tanto tiempo. Así que me callo un ratito y los dejo que escuchen estos videos. Hola, soy María del Carmen y quería contar mi experiencia como terapista bioenergética. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Clemente. Tuve la suerte
de llevar a cabo la terapia bioenergética de la mano de José Zulato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Macarena y estoy acá para invitarte a hacer la terapia bioenergética junto con José. Hola, mi nombre es Javier. Hace algún tiempo empecé como paciente de la terapia, en la cual hoy estoy en formación como alumno. Hola, ¿qué es para mí la terapia bioenergética? Es un camino lleno de aventuras para descubrir quién eres en realidad, tu ser interior, y la verdad es que para mí ha sido una gran revelación y ha transformado mi vida 360 grados. Esto me cambió la vida, me enseñó que se puede vivir mejor, que podemos estar más en paz y que todo tiene una transformación y un proceso. Y eso es bueno para la vida de todos. Realmente desde aquel día mi vida cambió completamente, y no es una manera de decir, sino que sentí que una mochila se desprendía completamente de mi espalda, mucho tiempo sintiendo ese peso, y realmente después de realizar esta terapia sentí un alivio muy grande y realmente pude empezar a vivir la vida de otra manera, de otro lado. Así que nada, muy agradecido, José. Realmente es mágico, no hay lógica, simplemente el cambio sucede y el cambio lo vas a sentir. Quería agradecer a José y al equipo por ayudarme a encontrar una armonía y un equilibrio muy importante para mí. Así que os animo a este camino que podéis empezar siempre que queráis hacer un cambio en vuestra vida. Para mí ha sido muy satisfactorio, así que os animo. Bueno, estos chicos realmente reflejan un poco lo que traté de explicarles con todas estas palabras. Y realmente mi objetivo es formarlos en el arte de la evidencia para que logren transformarse en un terapeuta de la salud holística, pero de una salud integral, porque realmente la armonía interior es una salud integral. Y este proceso terapéutico es un proceso liberador, porque borramos las huellas del pasado. Por lo tanto, esto no es solamente ser un terapeuta para todos, sino también puede ser para ser un terapeuta sobre uno mismo. El curso que les voy a ofrecer es un curso anual de formación en las terapias bioenergéticas. Comprende este ciclo 2023 desde abril a noviembre, y iniciamos el 10 de abril vía Zoom en vivo, con clases grupales semanales que digamos, van a trabajar y se van a compartir estas vivencias entre los alumnos. Todas estas clases van a quedar grabadas, por lo tanto, si no puedo cursarla en ese momento porque tengo un problema, un imprevisto, la podemos rever, y digamos, las clases que vamos a dictar, el formato este año, van a ser mucho más dinámicas. Va a haber una horita de todo lo que es la teoría y la explicación de la teoría, y después una hora y media de taller para lo que es la preparación a la formación de lo que es la videncia. Vamos a, si digamos, de acuerdo también a la cantidad de inscriptos, podemos abrir distintos días o distintos horarios, pero todo esto depende de la demanda. Bien, esto es un valor oficial que tenemos para Argentina de 202.500 pesos el año completo, y para la gente de otros países es de $547. Bien, con este pago incluye la máquina de visión multidimensional y un amplificador de poder mental. Obviamente, todo el material pedagógico, todos los elementos que necesitamos, libros, todo lo que sea material de estudio, están incluidos en este valor. Lo que ustedes necesitan es tiempo, predisposición, lo que necesitan realmente es tomar los talleres, porque muchas veces no es tanto estudiar, sino más bien es poder comprender en el cursado lo que tenemos que comprender. Bueno,
con el equipo estuvimos analizando quien realmente quiera inscribirse entre el 30 y el 1 de abril, le ofrecemos un 25% de descuento. Bien, o sea, el valor es de 162.000 pesos y digamos, en dólares de 447 dólares. Bien. Bien, vuelvo a repetirle. En esto incluye la máquina de visión multidimensional, el amplificador, el material, digamos, también incluye, digamos, la clase, el guardado de clases, el material para las clases, el material para la formación. Bien. Y digamos, ¿dónde puedo y dónde accedo para la compra? Bien, lo que podemos hacer es, tenemos el sitio oficial, digamos, tanto en el grupo de WhatsApp como en el chat de la sala, pueden acceder y reservar un lugar y hasta un 25% de descuento ahora en estas primeras 24 horas inclusive, para todos aquellos que estén interesados. A ver, chicos, es un curso de formación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Nos vamos a formar para ser terapeutas, nos vamos a formar para un trabajo, ya sea como una herramienta de trabajo en la vida o como una herramienta para nuestro desarrollo espiritual y nuestra paz interior. Bien. Y gracias a todos por participar. Bien, el 10 de abril vamos a dar comienzo a la primera clase con todos aquellos que se vayan inscribiendo y bienvenido. Y otra cosita, todos aquellos que permanezcan en el chat que hemos desarrollado, por favor quédense porque ahí vamos a ir difundiendo a lo largo del año talleres, vamos a ir difundiendo trabajos, vamos a ir difundiendo también charlas que vamos a ir dando para todos aquellos que quieran participar. Y gracias de corazón por estar, bienvenidos al cambio y realmente los invito a vivir una transformación en una salud integral. Gracias.